Perfecto. Vamos, Paulo, dale. Dale. Y ustedes saben que en este sentido teníamos una prioridad. La primera de todas era resolver la situación en que habían quedado millones de argentinos y de argentinas en un paro que ha sido más que un paro, una retención de actividades que hicieron los trabajadores frente al incumplimiento por parte de algunas empresas del transporte respecto de del pago del salario actualizado conforme a la paritaria. Ustedes saben que esto ha tenido todo un trayecto, que el Ministerio de Transporte había depositado el día de ayer, durante la tarde, los salarios en las cuentas de las empresas, y que en función de la discusión que algunas empresas hacían respecto de costos propios de las mismas empresas, no se abonó el salario conforme a la paritaria actualizada, sino el salario viejo. Y eso generó la reacción natural de muchos trabajadores y trabajadoras que Roberto Fernández de alguna manera fue siguiendo completamente y que tuvo como consecuencia esta situación que para nosotros ayer fue una sorpresa, porque habíamos depositado los fondos, y que hoy fue una complicación muy fuerte para todos los argentinos y argentinas. Pero hemos tenido hoy un diálogo directo con las 5 cámaras del transporte automotor de pasajeros, y la conclusión de ese diálogo tiene 3 partes fundamentales. La primera, que es que a partir de este momento y a partir de las 17:30 se levanta el paro del transporte automotor. Esto lo hemos tratado directamente con la ministra Kelly Olmos. En segundo lugar, esto significa también pagar el salario actualizado de parte de las empresas a los trabajadores y las trabajadoras del transporte, que es lo que también hemos llevado adelante con el ministro Donofrio. Y finalmente, generar una mesa de trabajo que comienza el día lunes. Siempre decimos que la mesa está tendida en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Trabajo, en todos lados del Gobierno Nacional, que podamos hacerlo. Pero trabajar directamente con las empresas del transporte para verificar aquellos costos, aquellas dificultades, aquellas situaciones vinculadas a neumáticos, a combustible, a lo que significa el costo del transporte, que han tenido los empresarios del transporte también hoy el acuerdo de tratarlo a partir del día lunes de manera directa. Con lo cual, por un lado se levanta el paro, por otro lado se paga a los trabajadores el salario acordado en la paritaria con la UTA, y finalmente vamos a llevar adelante esta mesa de trabajo para que no suceda. Y ustedes dirán, ¿por qué la mesa de trabajo ahora? En realidad el diálogo es permanente, es permanente. Tenemos líneas directas de diálogo con las cámaras del transporte. Pero lamentablemente alguna situación que cada uno explicará dio este resultado de estos 2 días que aflige mucho justamente a las personas que necesitan del transporte público de pasajeros, que es esencial, y que así lo ha tratado el Ministerio de Trabajo como una actividad esencial y que necesitamos restaurar inmediatamente. Ministro, recién Massa decía que la retención de fondos públicos puede constituir un delito. ¿Va a haber algún tipo de denuncia por malversación de fondos por parte de las cámaras empresariales? Mire, nosotros hemos planteado públicamente que cuando hay fondos depositados en cuentas de empresas particulares destinadas a salarios, esos fondos deben ser destinados a salarios. Y lo que hemos obtenido como acuerdo del día de hoy es eso. Comienza a pagarse el salario conforme a la paritaria actualizada. Lo que de alguna manera algunas empresas fueron reteniendo fueron algunos otros costos propios de la actividad empresaria que se comenzarán a discutir a partir del día lunes de manera intensa. Ministra, ¿quién fue responsable de que gran parte del país no se pueda movilizar, como dijo recién el ministro de Economía, gente que no pudo ir a cumplir con sus tareas laborales o no pudo ir a un consultorio médico? ¿Quién es el responsable de todo eso? La responsabilidad es que el sector empresario no había ratificado
el incremento paritario y, en consecuencia, no utilizó la transferencia de los recursos que había hecho la Secretaría de Transporte para la correcta liquidación de los salarios. Lo que hemos acordado, lo que acabamos de suscribir y levanta la situación de inexistencia hoy del servicio del transporte, es el reconocimiento a esa paritaria. Hoy esa paritaria está suscripta por trabajadores y por empresarios, se va a reliquidar en las condiciones acordadas y en consecuencia se restablece el servicio. A partir del lunes se verán las otras condiciones que pueden ayudar a un mejor desenvolvimiento del sector. Ministro, acá se va a auditar a las empresas que recibieron subsidios, porque hoy uno de los representantes de la Cámara dijo que no había recibido ese adicional de 6.500 millones de pesos que se había informado, que se les había otorgado para pagar los aumentos. Mire, el sistema de subsidios a transporte es un sistema de transferencias de recursos públicos, en este caso a empresas que prestan el servicio de transporte, ya sea empresas privadas o empresas que son públicas en la Argentina, y que siempre necesitamos auditar. La tarjeta SUBE nos ha servido para auditar los kilómetros, los pasajeros transportados, las frecuencias y el personal que cada uno de los micros tiene. Pero además, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte desde ayer a la tarde viene haciendo un control y una fiscalización directa de quién presta servicio, de quién no presta. Y en lo que a usted respecta, que es el tema de las transferencias, nuestro ministerio tiene su propia dirección de gestión y control de los subsidios del transporte, con lo cual estamos siguiendo de cerca. Ayer a la tarde estaban todos los fondos completamente depositados en las cuentas. Entonces eso ha sido así. Ministro, ¿están pensando en subsidiar directamente al pasajero? ¿Están trabajando para eso? Así es, ese es el plan que no es un plan que se pueda desarrollar de un día para el otro, pero es un plan que empezamos a llevar adelante, sobre todo con la posibilidad de que la tarjeta SUBE, que es la tarjeta que da universalidad y accesibilidad a todo el sistema, no solamente quede enfrascada en el área metropolitana de Buenos Aires, sino en el interior del país. Y tenemos 56 localidades ya en el interior argentino que tienen SUBE, y esto permite llegar al bolsillo directo del vecino, del usuario. Se hace a través de lo que se llama el atributo social. El atributo social es los grupos vulnerables, jubilados, pensionados, excombatientes de Malvinas, las trabajadoras y los trabajadores domésticos, y todos los beneficiarios de ANSES tienen la posibilidad de un descuento del 55% con la tarjeta SUBE. Pero además está la red SUBE, que permite que si usted utiliza tren, colectivo, varios, o incluso desde la semana pasada lanchas, como hemos hecho con la SUBE en este caso en Tigre, esa posibilidad del transbordo tenga un descuento de la mitad en el primer transbordo y del 75% en el segundo transbordo. Eso es subsidio directo al bolsillo del usuario, y esta es la tendencia que estamos llevando adelante en todo el programa de transporte nacional. ¿Se puede preguntar a los empresarios, por favor? Sí, una aclaración. La provincia de Buenos Aires es un ejemplo de nominalización de la tarjeta SUBE. Tiene una ley que le da gratuidad a los estudiantes universitarios, el boleto universitario de la provincia de Buenos Aires, que le carga 45 viajes a cada estudiante, con lo cual la prueba está de que funciona, y funciona perfectamente. La tarjeta SUBE a nombre del estudiante y mensualmente se le carga ese monto. Ahora, a los empresarios, por favor, ¿por qué cuando recibieron el subsidio que era para un cierto sector, ustedes al parecer han cambiado el destino de ese dinero y después finalmente se produjo ese trastorno que se produjo en el día de hoy? No, nosotros en el día de ayer, los subsidios que recibimos, ayer tuvimos una acreditación de 15.000 millones de pesos de la jurisdicción nacional, de los 27.000 millones de pesos que llegaron de listados. Esos subsidios fueron aplicados a pagar salarios a escala vieja. El diferencial que se adelantó, que no fue recursos genuinos, sino un anticipo de los subsidios que ya estaban, que se iban a descontar de los próximos días, ese fondo era insuficiente para pagar la totalidad de la paritaria, que incluye un retroactivo de abril, mayo y junio.
Entendemos que ese dinero no alcanzaba. Bueno, eso es parte de los temas que conversamos hoy, de qué manera se va a hacer frente en los próximos días a esa obligación. Pero lo que quiero quedar claro es que ningún empresario se queda con dinero que no le corresponde. Todos los operadores de transporte hacen un enorme esfuerzo para movilizar las unidades con los recursos que tenemos, que lamentablemente en un contexto de crisis al cual no somos ajenos, hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Eso es una realidad y es parte de los temas que conversamos con las autoridades. Por eso esta mesa de diálogo, para ver qué soluciones se encuentra hacia adelante, para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir lo que pasó hoy. ¿Cómo fue el diálogo con el ministro de Economía cuando hoy, hace algunas horas nada más, lo llamó para si permitieran vivir del Estado? Esto para los empresarios y para el ministro Giuliano, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de convocar a la ciudad a que se una este diálogo cuando ellos no participan de este subsidio? La convocatoria a la ciudad es una decisión que hemos tomado hace ya casi un año, le diría un poco más, febrero del año pasado, en donde estamos convocando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a su gobierno, para que se haga cargo de su propio transporte y además acepte la responsabilidad que tiene en cuanto a la competencia que legalmente tiene y que la pone en la misma situación que las demás provincias argentinas. Con lo cual, además, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene 32 líneas enganchadas al subsidio nacional a partir de una decisión que se tomó en algún momento, nosotros hemos tenido la prudencia de ir discutiendo con ellos sin hacer ningún tipo de acto que signifique intempestivo, sino al contrario, en un diálogo, pero sí siendo muy firmes en la idea de que tienen que hacerse cargo de su propio transporte. Como consecuencia de este reclamo que el Estado Nacional ha hecho ya hace tiempo, la Ciudad de Buenos Aires ha comenzado a sostener una parte de su transporte, solo una parte, sin aceptar todavía la competencia que tiene sobre las 32 líneas que tienen origen y destino exclusivamente dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Y esta es una tarea que estamos siempre planteando. Por eso la invitación, por eso la necesidad, obviamente que si no aceptan la competencia no se pueden sentar en ningún lado, pero sí necesitamos que la Ciudad de Buenos Aires diseñe su propio transporte y sea responsable, como la Nación lo es respecto del transporte interjurisdiccional, y por eso el AMBA, y como cada provincia argentina lo es responsable de su propio transporte, independientemente de que nunca pensamos en retirarnos del auxilio, tanto del usuario, del pasajero, de la pasajera, de esta Ciudad de Buenos Aires, como del AMBA, como de cada provincia argentina. Una pregunta para Fernández. Desde la UTA disidente, o por lo menos desde el Grupo DOTA, los trabajadores del Grupo DOTA, están haciendo un paro desde ayer a las 4 de la tarde. ¿En qué condiciones van a quedar estos trabajadores? Digo, ¿se va a haber algún tipo de sanción o hacia la empresa algún tipo de sanción, dado que se comenzó el paro mucho antes de lo que estaba previsto? Bueno, primero buenas tardes a todos. Nosotros en el tema de esa agrupación, ¿no es cierto?, que ha tomado esa decisión ayer, no compartimos en nada. Nosotros, ustedes saben bien que a partir, digamos, de las 0 horas del día de hoy era la medida, debido a que no era un paro tampoco, estábamos reclamando, digamos, el pago del acuerdo que se ha hecho con el paritario, con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte y los empresarios, que después nosotros hemos venido conversando con los ministros acá para ver, encontrar la solución, que aparezca esta plata, porque nosotros no tenemos nada que ver en el sentido empresario-gobierno. Esas cosas las tienen que arreglar ellos y nosotros con los empresarios, porque quienes somos empleados nosotros somos de los empresarios y no del gobierno. Y el tema de la parte de esta gente será el gobierno que tiene las normas establecidas para, digamos así, tomar las decisiones de esta gente, ¿no es cierto? Nosotros vemos que eso no es responsabilidad de nuestro gremio, ¿no? Nada que ver tienen los trabajadores, sino, digamos, hay una confusión de todo esto y lo deben aclarar los funcionarios como la CNRT o el Ministerio de Trabajo, que están haciendo las averiguaciones correspondientes de por qué tomaron esa actitud. ¿Podríamos retomar la pregunta que le he hecho a los empresarios, por favor, que no respondieron? Sí, ¿cuál es la pregunta? Perdón. ¿Qué opinaban ustedes cuando tuvieron el intercambio con el ministro de Economía con respecto a cómo hacer unos minutos? A ver, nosotros...
Bueno, por eso, parte de lo que hablamos hoy en la reunión, nosotros lo que hacemos es trabajar, brindamos un servicio público de hace años, décadas, hacemos inversiones privadas, en este país damos trabajo y brindamos servicio, transportamos 11 millones de pasajeros por día, eso es lo que podemos decir. Y hay un montón de cosas que hay que arreglar en el transporte y ese es el motivo por el cual nos juntamos, nos pusimos de acuerdo e hicimos una mesa de trabajo que va a empezar a trabajar desde el lunes que viene, eso es todo lo que puedo decir. No, lo que queremos decirles es que vinimos aquí del área del trabajo, es decir, todos los representantes de los trabajadores, los representantes empresarios, los ministros, a contarles que hemos superado este conflicto en el día de hoy y que esto tiene por impacto que se levanta el paro, que se le paga a los trabajadores. Bueno, estábamos escuchando en vivo la conferencia con los medios de comunicación.